Vientre sagrado, centro de poder. Tú que guardas la memoria de todo el ayer. Vuelvo a mi pasado, vuelvo a renacer. Floritura hermosa, ábrete al placer. En la letra de la canción de Tamara Hernández podemos ya hablar de ese vientre sagrado, ese despertar contemporáneo hacia ese tiempo ancestral que anhelan nuestros espíritus antiguos. Esa comunión con la Madre Diosa, con la creación, con ese arquetipo femenino que vive en nosotras desde tiempos inmemoriales y que a través de nuestras ancestras ha llegado a nosotras impreso en nuestro ADN. Y cual aliada silenciosa nos va revelando a través de nuestra intuición los misterios y secretos que nos ayudan a entender ese puente hacia lo sagrado, hacia lo olvidado, hacia lo oculto, hacia la gran Madre. Somos hijas de la tierra, hijas de la diosa. Tenemos en nuestros vientres impreso el código ancestral de la humanidad desde el origen de los tiempos. Nuestro útero es un centro de conciencia profundo, fuente inagotable de nuestra energía femenina, que representa también nuestro poder personal. Ahí se engendra la vida, crece, y desde ahí parimos a otros y nos parimos a nosotras mismas en tantas veces que nos reinventamos. Soy Marian Galán y quiero acompañarte en este viaje de autodescubrimiento a través de la historia del culto a lo femenino, para que descubras los cultos ancestrales a la vida, al útero, a la mujer, a lo sagrado, a lo femenino, como arquetipo que viven hombres y mujeres que respetan y honran la vida por encima de todo, y que una vez trajo paz, larga y duradera, tan necesaria actualmente. Desde que la Gran Madre pasó a tener un papel secundario hasta que desapareció para siempre de las cosmovisiones principales en las grandes civilizaciones. Hoy quiero contarte sus secretos. A ti, hombre o mujer que me estás escuchando, que escuchas el llamado de tu interior para dar respuestas a un vacío que es llenado cuando te conectas a lo primordial, a la grandeza de la naturaleza, a tu ser interno más puro y consciente, a tu alma, a tu espíritu. Cuando dominamos la razón y dejamos que lo trascendente se conecte a nuestra divinidad interna, algo mágico sucede. Se borran las cadenas que nos han impuesto en la sociedad de la razón y las leyes del hombre para entrar en el reino de los cielos y en este paraíso terrenal que nos rodea y que a veces pasa tan desapercibido ante los ojos del alma de quien aún no ha despertado. La Madre Diosa, como arquetipo femenino, es una representación de esa maternidad necesaria en el mundo, de esas cualidades maternales de los seres humanos que somos capaces de cuidarnos, de empatizar ante el dolor de uno de nuestros semejantes y también de poder sostenernos, de cuidarnos, de ayudarnos, de socorrernos cuando es necesario. Algo se activa en nuestro corazón cuando vemos el sufrimiento de un ser humano o de un animal, y es ahí donde vive la diosa. La compasión, la madre, ese amor incondicional que no distingue colores o clases sociales, ese amor que busca la fraternidad entre los seres. A veces una utopía, pero otras una realidad. Cuando sucede una catástrofe, como la que hemos vivido en Valencia, y una gran ola de solidaridad y de empatía nos demuestran que los seres humanos
también somos capaces de unirnos sin distinción para poder ayudar, amar, entregar lo mejor de nosotros y dar una mano a quien lo necesita. Ahí no hay otro deseo que mitigar el dolor, que hacer que la tragedia sea menos dura, que podamos sentirnos en una unidad, en esa hermandad que nos da nuestra alma y nuestro corazón fraterno. Esa es la energía que necesitamos en todos los estamentos de la sociedad. Esa incondicionalidad, ese poner por encima de todo la vida humana, la nuestra y la de nuestros semejantes. El respeto, el dolor ante el sufrimiento de otros y la celebración también cuando toca. Cuando hay alegría, cuando hay triunfos. Esto es lo que nos distingue de los animales, esa alma, el alma poderosa que es capaz de romper todas las barreras de la mente para empujar a esos héroes y a esas heroínas anónimos a buscar ese bien común. Los seres humanos hemos vivido en grupos, en tribus, en clanes, en familias. Así hemos sobrevivido y hemos llegado hasta hoy, aunque la sociedad se ha ido construyendo en un modernismo diseñado para la individualidad. Nuestra naturaleza tiende a volver al origen una y otra vez sin dudarlo. Ese vacío espiritual y esa disociación, a veces imperceptible a la mente, que nos provoca que nuestro ego, nuestro cuerpo, desee algo y nuestra mente nos lleve a esos caminos ya conocidos, programados, marcados por las lealtades ocultas a la sociedad, a la familia, al conjunto de valores creados por nuestra cultura. Ese vacío espiritual nos revela que hay algo más que necesitamos entender y no desde la razón, no desde el ego. Cuando nos vamos a la naturaleza en silencio, cuando conectamos con la grandeza del todo, cuando respiramos aire limpio entre los sonidos de los pájaros, del agua, de la creación, o nos vamos a lugares remotos que parecen detenidos en el tiempo, donde sus gentes aún continúan anclados a un pasado ya olvidado, es cuando realmente nos reconectamos con nuestra raíz, con nuestro origen, con nuestra memoria ancestral. A lo largo de mi vida he ido investigando sobre esas culturas matrilineales, el papel de la mujer en las sociedades antiguas, enfocándome principalmente en los cultos a la fertilidad y a la diosa, a lo femenino, algo que se ha ido perdiendo o disfrazando en nuestras sociedades contemporáneas, relegando esa conexión a lo trascendental, a lo mental y separándonos de nuestro verdadero poder interior. Es por eso y por esa necesidad que yo fui primero entendiendo en mí y es así que me decidí a hacer este podcast. Una humilde manera de poder sembrar un granito de arena hacia lo que yo creo que seguimos buscando incansablemente y que está ahí, muy cerquita de nosotros, adentro, muy adentro. Recuperar esa conexión a lo natural no significa volver a vivir como hace 200.000 años, sino es volver a escucharnos, volver a conectar, es volver a ese poder interior, a nuestra intuición, a nuestra naturaleza, a esas capacidades vivas de conexión con el medio, es volver atrás para resignificar los errores cometidos del pasado y aprender de lo que ahora sí podemos mejorar y de lo que realmente sí funcionó para una evolución positiva y para que favorezca la convivencia en este mundo tan complejo. Hoy quiero hablarte de los cultos secretos al útero, a la Gran Madre, al nacimiento, a esos lugares en las alturas, en las profundidades que se usaban para el rito del parto y que más adelante se fueron convirtiendo en lugares de purificación, de rezo, de culto, también de duelo, lugares que emulaban una vuelta al hogar, al origen, a ese útero sagrado del que todos salimos y todas nos parimos de nuevo en este reconectarnos con nuestra feminidad. Mujeres que conectan con sus úteros. Aquí quiero haceros un pequeño homenaje a vosotras y a los úteros femeninos. Las mujeres somos capaces de parirnos a nosotras mismas una y otra vez cuando conectamos con nuestro útero, con nuestro poder personal, con nuestros ciclos.
Cuando conectamos con otras mujeres salvajes en estado puro, en esa misma búsqueda interior, y comenzamos la llamada, cual lobas aullando a la luna. Sí, mujer, tú puedes parirte a ti misma. Y hablando de esa llamada, con el nombre La Llamada de Helena Plaes, te quiero compartir uno de sus escritos que atraviesan el alma. Lo más poderoso que vas a hacer en la vida va a ser parir. Si consigues mirarte a los ojos en tu propio reflejo, para después cerrarlos y comenzar a bailar con tu sombra, rebuscar en la historia y resistir firme, vas a parirte a ti misma. Un día vas a parirte a ti misma. De repente algo te atravesará hasta estremecerte y erizará tu piel hasta que duela, y a partir de entonces ya no podrás mirar hacia otro lado. Demasiado tiempo dormida, demasiado tiempo perdida, demasiado tiempo sola. Un día vas a ponerte de parto, y un parto, mujer, es imparable. Un parto es como estar en medio de una poderosa tormenta eléctrica, majestuosa, amenazante, oscura y a la vez llena de luz cegadora, de energía concentrada en un solo momento y en un solo lugar. Vas a notar que tus sentidos se agudizan y una maldita necesidad de sacudirte. No vas a poder dejar de moverte, de mover tus caderas, de estirar tu columna, de sacudirte y retorcerte, llorar y reír a la vez, gritar, cantar. En un parto todo vale. Todo lo que tú necesites vale. Que no te acallen, que no te detengan. Somos manada y en el viaje encontrarás a más. Algunas perdidas, otras de parto, a las que tal vez en ese momento no comprendas, y algunas recién paridas, con esa luz, con ese poder. Somos manada y aprendemos a cuidarnos, alimentarnos, darnos calor las unas a las otras. En algún momento de la vida deberás elegir entre la amargura y el amor hacia ti misma, y justo ahí empezarás a gestarte. Buscarás y buscarás. Probarás cosas que jamás te atreviste a probar. Cada célula de ti se transformará mientras dejas consciente la vivencia de tu propia gestación. Olfatearás, agudizarás tu instinto, sentirás más intensamente y tu sentido del gusto cambiará por completo. Posarás las manos en tu útero olvidado, pervertido con desprecio de siglos, y que empezará a latir al compás de la nueva vida que estarás creando, y tu parto será húmedo, cálido, sin más desgarros ni cicatrices, porque este parto es la cura para amarte, criatura. Dadora de vida es tu naturaleza. Te lo debes por todo lo que sufriste y sufrieron antes de ti. Escucha la llamada, prepárate, acepta el desafío y date a luz. Luego explícalo, compártelo, cuéntalo, escríbelo, cántalo, báilalo, que nos llegue a todas y que todas nos nutramos de ti. Un día, mujer, vas a parirte a ti misma. Y así, con estas palabras de Helena Plaes que me han inspirado tantas veces, quiero compartiros que para mí es muy importante el que podamos enraizar nuestros úteros, volver a la raíz, al origen, volver a entender nuestros ciclos, volver a enraizar nuestro poder personal para crear no solo vida en nuestros vientres, sino también proyectos, reinventarnos las veces que sean necesarias. Y para esto, y para las mujeres de hoy en día, de este mundo moderno, he creado este método Enraizando Úteros, que tenéis un link en la descripción donde podéis leer un poquito más en profundidad de qué se trata, y me he inspirado en la historia del culto a lo femenino, de la mujer desde el autoconocimiento, desde el empoderamiento personal, del
volver a conectar con esos ciclos, del volver a conectar con esa naturaleza femenina, del sagrado femenino, de esos misterios femeninos, para poder liberarse de estas lealtades ocultas sociales que a veces nos hacen olvidarnos de la importancia que tiene ser mujer hoy en día. No nos olvidemos que somos las que parimos, somos las paridoras, tanto de sueños como de proyectos, como de hijos, que vuelven a repoblar la tierra. Por lo tanto, nuestra responsabilidad y nuestro papel es sagrado y muy importante. El liderazgo de la mujer creo que es necesario, primero de nosotras mismas, para volver a retomar el lugar que nos corresponde, para devolver el equilibrio a este mundo que va a la deriva. Los valores de lo femenino cada vez están más perdidos, más desconectados, y es por eso que el papel de la madre, el papel de esa diosa madre, ese arquetipo divino, femenino, sagrado, tiene que regresar para que volvamos a honrar la vida, para que volvamos a encontrar la luz en la oscuridad. Y para eso he diseñado este método de empoderamiento y liderazgo para mujeres, un viaje de 12 meses en el que nos autodescubrimos y en el que viajamos a nuestros úteros, a nuestro interior, a nuestros ciclos, para reconocernos y para entender nuestra vida desde el inicio hasta en el punto en el que estamos y poder diseñar la vida que queremos a futuro. Te dejo más detalles en la descripción de este vídeo. También puedes concertar una cita gratuita conmigo y te cuento más. Vemos tu caso y vemos cómo puedes volver a retomar tu poder y tu raíz. Os quiero contar en el episodio de hoy algo más sobre esos cultos ancestrales del pasado, sobre todo de la época neolítica, que se hacían en altares de piedra o bien adentro de las cuevas. Siempre o casi siempre simulaban el útero femenino, porque desde ahí venían los seres al mundo, y para la mente, la mentalidad y la creencia de aquella época, eso era obra de algo sobrenatural, era fruto y producto de la magia de la vida, de esa diosa que ellos veneraban, que podría estar en ese otro mundo del que venían los nuevos seres. Esos lugares sagrados eran representados a imagen y semejanza de una mujer. Por eso se elegían cuevas que tenían entradas parecidas a vaginas o que tenían la entrada oscura y al final se hacía más grande y se iluminaba para poder entender ese proceso de la vida, del nacimiento. También había lugares de culto en las alturas, de donde se pensaba vivía esa diosa que pintaba el cielo de estrellas, de sol, de luna, que lanzaba esos meteoritos negros para dar la fe de que ahí estaba. Ella también enviaba los rayos, la lluvia, el viento, la nieve. Podemos saber muy poquito de estos rituales porque en ese tiempo no había nada escrito, únicamente las pinturas rupestres, los vetilos, la forma en la que está todo colocado. Y a veces tenemos que jugar un poco pues con la lógica del pensamiento de aquella época. Podemos saber muy poco, pero podemos ponernos en su mente, en el periodo en el que vivían, en ese momento en el que las hornacinas o los vetilos eran materiales sobre todo naturales y algunas hornacinas muy rudimentarias donde se hacían ofrendas, algunos restos que se han encontrado pues de plantas quemadas o de ofrendas de diferentes tipos. Las pinturas también eran como una especie de magia ritual que invocaba a los espíritus, sobre todo a los espíritus de los animales que iban a cazar cuando estaban en las cuevas, en el interior de las cuevas. Generalmente se escogían lugares siempre muy adentro, lugares muy escondidos, lugares muy oscuros en los que se iniciaba a los pequeños guerreros que iban a acompañar a los adultos a esas cacerías, a esos ritos de paso donde los niños dejaban de ser niños para convertirse en hombres. En estos lugares también era donde se veneraba a la madre diosa, sobre todo en los momentos del parto, en estos momentos en los que también
de alguna manera las mujeres se reunían para tener esos momentos de intimidad que las permitía encontrar la conexión entre ellas y sobre todo con esos secretos femeninos, con esos momentos en los que las mujeres tenían la oportunidad de compartir desde lo que ellas eran, sin ninguna influencia externa, nada más que lo que les rodeaba, el entorno natural, la sociedad en la que vivían y las cosas que les iban pasando. Es importante que nos demos cuenta de que en aquel tiempo casi todo lo que es la espiritualidad, la cosmovisión, las creencias, todo está construido alrededor de lo que les sucedía, de la observación y de los fenómenos que ellos no podían explicar de manera científica, sino que eran evidentes y lo empezaron a relacionar de una manera sobrenatural. También es verdad que se empezaron a usar diferentes tipos de plantas para curar y diferentes tipos de plantas, sobre todo para usarlas en los colores que usaban en esos pigmentos naturales que usaban después para sus pinturas en las cuevas. Algo importante de destacar también es que había muchos altares de piedra en las alturas, como hemos dicho, para estar más cerca de esa diosa o dios que traía todos esos fenómenos naturales y que sería quien se encargaría de dar la vida, pero también de traer la muerte, la puerta al más allá. Ese momento en el que la persona se preparaba para partir. Es por eso que en muchos lugares, en cuevas o en dólmenes, que tienen una forma también de útero, se han encontrado restos de personas en posición fetal, en la misma posición en la que un bebé descansa, un bebé reposa en el vientre de la madre y un bebé llega a este mundo. Es por eso que la relación entre la vida y la muerte estaba unida. Tanto para los que venían como para los que se marchaban, se les preparaba con diferentes cosas que les podrían hacer faltas para el viaje a ese otro mundo. Por lo tanto, el mundo de la muerte y de la vida siempre ha estado ligado a ese útero de la gran Madre Divina y de la mujer terrenal como parte principal de la cosmovisión y de la creencia y sobre todo de la veneración, de la sacralidad. La mujer era venerada porque de ella dependía la abundancia de la tribu, el que llegaran más seres, el que llegaran más miembros, y de ella dependía también ese cuidado de los nuevos cachorros. Es importante que nos demos cuenta de que todo eso a lo largo del tiempo se ha ido diluyendo en una construcción de una feminidad inventada, sobre todo para, de alguna manera dependiendo de los intereses sociales del momento o de los que gobernaban o de los que dominaban la parte también de la creencia religiosa y espiritual. Es importante que nos demos cuenta de que la mujer y su papel siempre ha sido relegado por alguna razón, cuando en realidad la mayor parte del tiempo de la vida humana en la Tierra fue al contrario. Por eso, en este podcast, en este Secreto de la Diosa, os quiero ir contando todo lo que fue esa experiencia de los antepasados y de todo lo que fueron esas vivencias, de cómo se construyeron también esas creencias y de cómo también se destruyeron para pasar a lo que hoy tenemos como femenino y en los modelos que se han ido construyendo una vez más dependiendo de los intereses de la sociedad del momento. Por eso es importante que la mujer en sí misma conozcamos nuestros ciclos sin que nadie nos cuente
lo que tenemos que hacer o cómo debemos de ser. Es importante que nos conectemos a nuestras entrañas y que como mujeres nos conectemos a nuestros ciclos, a nuestras hormonas, a nuestros ovarios, entendamos lo que pasa en nuestro cuerpo, no solamente porque alguien nos lo diga, sino porque nuestra intuición y nuestra capacidad de conectarnos con nuestro verdadero poder y nuestra verdadera esencia femenina sea natural y automático. ¿Qué sucede? Que hemos pasado de unas sociedades en las que era evidente lo que iba pasando en el cuerpo, porque lo que había era una observación total y constante y una vida ligada al exterior totalmente, y hemos pasado a una vida totalmente automatizada en el futuro, una vida en la que la productividad, el dinero, el interés y el poder es quien gobierna, y nos hemos alejado totalmente de nuestra verdadera naturaleza, metiéndonos en un mundo totalmente artificial y carente de lo que verdaderamente nos alimenta el alma. Es por eso que hay muchos vacíos existenciales, que hay muchas personas que sufren, y sobre todo muchísima depresión y muchísimo vacío existencial, falta de pertenencia. Y para mí es muy importante que nos demos cuenta de que nuestro verdadero poder como mujeres reside en nuestro útero y en nuestro vientre. Y por eso es importante que sigamos enraizándonos. Yo, durante toda mi vida, he tenido claro que la mujer es una semilla para el nuevo cambio del nuevo mundo. Y por eso necesitamos estar cada vez más concienciadas de la importancia que tenemos y de por qué se nos está desconectando tanto, por qué se nos está desorientando tanto y por qué la feminidad está yendo justo al lado contrario de donde tiene que ir, precisamente para que podamos ser dominadas más fácilmente. Pero lo que no sabían es que somos semillas, y las semillas, aún en la oscuridad, florecen, germinan, y eso es el nuevo parto, mujeres, el nuevo parto que nos espera. Y para eso quiero seguir contándoos, pues más secretitos de esta diosa madre que para mí tiene que regresar en cada una de nosotras. Nosotras somos las hijas de la diosa, nosotras somos las guardianas de las sabidurías ancestrales, nosotras somos las protectoras de nuestros cachorros, junto con los hombres que caminen a nuestro lado y ellos también recuperen su fuerza, su poder, su naturaleza, para que podamos vivir en equilibrio. En las sociedades del pasado, sobre todo en la península ibérica, las sociedades eran matrilineales y esto nos daba cierto equilibrio hasta que llegó Roma y nos trajeron toda la estructura que podemos decir que tenemos hasta el día de hoy, evolucionada según han pasado los años. Y pues yo cada vez estoy más de acuerdo con volver al pasado y tomarlo mejor para que podamos seguir avanzando y no cometer los mismos errores. Y por supuesto, tomarlo mejor también de este momento que nos ha tocado vivir. Os quería hablar en el capítulo de hoy brevemente, porque quiero hacer un capítulo expresamente dedicado a este tipo de rituales, sobre las saunas o los rituales dedicados al vientre de la madre, tanto de la madre tierra como de la madre mujer que pare, como de la madre invisible, de esa madre infinita que vive en el mundo de los espíritus y que se encarga de la vida y de la muerte. En este viaje de autodescubrimiento quiero acompañarte para que vuelvas a ti, para que vuelvas a este encuentro con la madre, para equilibrar el masculino que vive dentro de ti también, que ese sería el padre. Creo que cada una de nosotras tenemos esos dos aspectos, algunas más desarrollado el masculino porque vivimos una sociedad totalmente masculina, competitiva, productiva,
Y a veces eso nos impide desarrollar el otro lado. Vivimos en una sociedad en la que se ha desarrollado muchísimo la parte de la razón y hemos desconectado la parte trascendental de lo místico, de lo esotérico, de la parte de lo filosófico. Cada vez más, y sobre todo con la tecnología, nos vamos desconectando un poquito más, y eso es muy peligroso porque nos puede alejar de nuestra alma y de nuestro verdadero espíritu. Es por eso que las mujeres debemos de seguir muy conectadas al útero y podemos continuar entendiendo que nuestra intuición y nuestro poder viene dado porque ya venimos programadas solo por traer un útero interno. Es importante que nos demos cuenta que nuestro útero y nuestro vientre es el que puede hacer la mayor alquimia y más importante, que es crear, gestar y parir la vida. Por lo tanto, es importante que volvamos a defender nuestro derecho de parir y de cómo queremos parir, que también eso es muy importante, y que seamos dueñas de nuestro cuerpo, de nuestros ciclos y de nuestra vida. Las saunas rituales, como os comentaba, son una representación del vientre para ayudar en la purificación y en la sanación. Generalmente, los pueblos que las han reproducido durante siglos, hay muchos que todavía conservan las formas antiguas. Por ejemplo, el pueblo Lakota. El pueblo Lakota tiene una sauna ritual que se llama Inipi. Inipi, la casa del espíritu, donde entras a sanar, entras al vientre de la madre tierra. Al vientre de la madre tierra que contiene las dos madres, la madre tierra que vemos y la que no vemos. Inamaka, que es la madre tierra, la naturaleza, todo lo que nos rodea, lo que nos alimenta, y la Unchimakha, que es la abuela tierra. Es esa que es invisible y que hace que todo florezca, que es la que da la vida, que es la que trae la magia. Y en esas saunas rituales que se hacen con varas, generalmente de sauce, se representa el universo entero. Tienen forma como de iglú y cada vara representa un espíritu de la naturaleza. Cada uno de los gestos y de las formas que se llevan a cabo son ancestrales y están exactamente guardadas por tradición oral de generación en generación para que sean realizadas exactamente como fue en el pasado. Es por eso importante que no tratemos de entender las cosas desde la razón o desde la mente, sino que vivamos la experiencia desde el espíritu y entendamos que dentro de esa estructura está representado de manera muy sencilla el universo entero. Es importante entender que las saunas rituales sobre todo eran para hombres que tenían que entender esos misterios de lo femenino y por lo tanto lo que hacían era entrar otra vez al vientre de la madre, a ese vientre oscuro, húmedo, que les devolvía la visión, la salud, la fortaleza, cualquiera que sea lo que fueran buscando. Dentro del iglú, no se llama iglú, quiero decir iglú para que imaginéis la forma de la cabaña, dentro del inipi, que estaba cubierto por pieles, se metían piedras calientes que eran calentadas previamente en un fuego ritual para que con ese calor y al rojo vivo y en contacto con el agua se produjera un vapor sanador que les transporta y les transportaba a conectar con los espíritus de una manera más directa, a través de ese calor, a través de ese vapor, a través de ese ritual. La mente se calma, entramos en contacto con lo profundo, con el espíritu, con los anhelos, con los miedos, con eso que necesitamos soltar. Nuestro cuerpo a la vez se libera de las toxinas debido al vapor de la sauna, debido al calor, y nuestra mente y nuestro espíritu se liberan y se conectan por un momento con esos tiempos ancestrales. Es una forma muy bonita de conectar con nuestros antepasados y de conectar con los espíritus de la naturaleza
que siguen presentes en esa conexión invisible que solo a veces podemos llegar a entender. Es importante que entendamos que no solo el pueblo lakota ha llevado a cabo sus saunas rituales, sino que hay muchos pueblos que lo han hecho. En Mesoamérica podemos destacar las saunas en México, que se conocen como temazcales. Temazcali es una palabra en náhuatl que, si no me equivoco, significa casa de vapor, y eran usados como baños rituales, también en forma redonda de iglú o cuadrada, pero sus materiales eran hechos de piedra. Eran lugares rituales para sanar, donde se usaban plantas y hierbas que se mezclaban en un té y se echaban en las piedras para producir un vapor sanador, purificador para las vías respiratorias o para cualquiera que fuera la enfermedad que se fuera a tratar, donde se embadurnaban los cuerpos con diferentes tipos de plantas, se rameaba con estafiate o simplemente se ponía el agua para tomar un baño de vapor en esos momentos en el que el frío era un poco más agudo y era más difícil bañarse con agua porque las temperaturas lo impedían. Es importante recordar también que hay muchos de esas saunas rituales, de esos temazcales que se han usado también para que las mujeres pudieran dilatar mejor y pudieran parir. De la misma manera, lugares donde se contaban historias, como en el pueblo de Iné, por ejemplo, del norte, o en otros pueblos en los que se compartía ese baño ritual pues para contar historias, para que los abuelos compartieran las historias a los más jóvenes, para que no se perdiera la historia, en definitiva, de la tribu. En zonas de México rurales, indígenas, como la zona de Oaxaca, yo he podido también encontrarme estas estructuras hechas de varas, pero más alargadas, que se llamaban toritos, y es donde las mujeres parían. Por lo tanto, es importante entender que el vientre de la madre representado de forma estructural, ya sea de varas, ya sea de cañas, ya sea de madera o ya sea de barro, representaban el mismo vientre de la mujer. Por lo tanto, es importante que sigamos entendiendo la importancia del vientre sagrado, de ese vientre, ese cáliz de la vida que nos produce esa alquimia maravillosa que nos lleva a entender los misterios de lo femenino y los misterios del parto. Y de esa manera los hombres entraban en contacto con lo femenino para entender mejor esos misterios, ya que muchos de ellos las mujeres no los compartían, eran solo misterios que compartían entre ellas, sus ritos de iniciación, de la misma manera que los hombres lo hacían con los nuevos guerreros, con los jóvenes. Es importante entender que también en la viaje a Europa también había muchísimas saunas rituales. Algunas en la zona más nórdica, los vikingos tenían también muchas saunas donde se podían bañar por el frío intenso. En Rusia, en Noruega, toda la parte fría de Europa cuenta todavía en el día de hoy con esa tradición de las saunas, aunque ya son un poco más recreativas, nada rituales, pero no podemos olvidarnos de que en la península ibérica también teníamos esas saunas. Primero con los pueblos celtíberos, saunas rituales betonas hechas en la misma piedra o saunas rituales construidas con 3 cámaras llamadas pedras formosas, que en el norte y en la cultura castreña todavía en Galicia y en Portugal podemos encontrar muchas de ellas. Eran unas saunas que tenían unos rituales sobre todo enfocados a los guerreros, a la iniciación del guerrero, que tenía que entrar de nuevo al vientre de la madre para llenarse de valor, de fuerza y purificarse. Y en algunos de esos rituales se combinaba también la ofrenda ritual de un animal. En este caso se han encontrado restos de sangre de toro. Por lo tanto, hipotéticamente es evidente que se mezclaba la sangre del toro para dar fortaleza al guerrero, pero también para representar el parto, porque en una de esas estancias, cuando
El guerrero salía de ella, ya salía cubierto de sangre, de la misma manera que cuando venimos al mundo. Por lo tanto, y en episodios posteriores os voy a contar un poquito más de todos estos misterios para no alargar mucho el episodio del día de hoy, donde quiero compartiros fundamentalmente esa importancia del vientre materno y de cómo se ha ido desarrollando, no solamente en las saunas rituales, sino también en esos túmulos funerarios en forma de útero, en esas cuevas cuya entrada simulaba la vagina de una mujer, o esos lugares para el parto que están en las alturas o están en las rocas, emulando mujeres con piernas abiertas de las que sale un líquido rojizo, como por ejemplo en las paridoras de Ciudad Real, que creo que ya he hablado de ellas en algún momento, y también podéis ver imágenes en mi Instagram, Marian con 2 Ns Galán. Ahí podéis encontrar también información de lo que os estoy contando. Es importante que sigamos entendiendo la importancia de lo femenino desde la raíz y desde el origen. Y si fuimos tan importantes desde el origen, tenemos que volver a recuperar nuestro lugar. Y tenemos que recuperar sobre todo nuestra relación con nosotras mismas, porque si nosotras mismas dejamos de honrarnos, ¿cómo vamos a pretender que nos honren afuera? Por lo tanto, el primer camino y el primer proceso empieza en entender nuestros ciclos, nuestro vientre, nuestros periodos como mujeres también, porque tenemos diferentes momentos en los que somos niñas, en los que de niñas pasamos a ser mujeres con nuestra menstruación, nos convertimos en doncellas. Después tenemos nuestras primeras relaciones sexuales, pasamos a ser mujeres adultas preparadas para parir. Algunas son mamás, otras no lo somos, pero de igual manera nos convertimos en madres de otras porque esa necesidad de cuidar la traemos programada en nuestros úteros, y de esa misma manera vamos aprendiendo, entrando en esa sabiduría de la mujer, en esa sabiduría ancestral, en esa sabiduría intrínseca, innata, que ya viene con nosotras y con nuestros úteros. Es importante entender que nuestra siguiente fase y la última es la de anciana sabia, que es cuando nuestra menstruación se marcha. Y como los árboles pierden sus hojas en el otoño, la mujer también pierde sus óvulos para pasar a una fase diferente, a la fase que yo llamo de la anciana sabia o de la bruja. Y en ese viaje de Enraizando Úteros os voy llevando por todas estas etapas para ir encontrando nuestro arquetipo interno, en cada uno de ellos, nuestra liberación, nuestra comprensión, nuestra conexión, pero sobre todo nuestro poder. Importante que vayamos aceptando las etapas que nos tocan vivir. Lo difícil de este mundo en el que vivimos es que al no haber rituales de paso, las mujeres nos encontramos un poco perdidas, porque pensamos y sentimos que somos las eternas adolescentes toda la vida, y a veces es difícil entender lo que nos pasa en el cuerpo si nuestra mente y nuestro espíritu van por otro lugar. Por eso, y dedicado a entender y a de alguna manera volver a conectarnos, he creado Enraizando Úteros, y por eso pues quiero también que podáis tener la oportunidad de conocer un poquito más. Como os digo, en la descripción de este podcast podéis encontrar un link a mi página web donde podéis contactar conmigo, y si os interesa y sentís curiosidad podemos hablar más en detalle, sin compromiso. De la misma manera, quiero hablaros del árbol de la vida. El árbol de la vida, que también seguro que muchos y muchas habéis escuchado, pero a lo mejor no sabéis de dónde viene. El árbol de la vida tiene mucho que ver con la placenta de la mujer. Cuando una mujer se pone de parto y un bebé nace, la placenta en la que viene, si la pones en una superficie plana, simula perfectamente a un árbol. Podéis buscarlo en internet para que lo veáis. Y es un árbol perfecto. Por lo tanto, por esa observación que os comento, el árbol de la vida tiene que ver con la observación de que los bebés venían de una bolsa que tiene forma de árbol. Por lo tanto, los árboles pasan a ser sagrados. Para que veáis
la importancia de entender el pasado para saber cómo hemos llegado hasta aquí, muchos de los símbolos que nos encontramos que ni siquiera sabemos qué significan. El árbol pasa a ser desde entonces importantísimo en muchas tradiciones. En la península ibérica, sobre todo en los celtas, los árboles forman parte importantísima de nuestras tradiciones. También dedicaré un capítulo a eso. Muchos danzan alrededor del árbol de la vida, de muchas tradiciones y de muchas formas, y muchos otros danzan también al palo de mayo sin darse cuenta de que tiene que ver con la fertilidad, con el pasado, con la emulación de la observación de nuestros ancestros. Y por eso es importante que sigamos entendiendo que también somos parte del pasado, que aunque no nos demos cuenta, aunque pensemos que vivimos en un mundo totalmente modernizado y distante de aquellos tiempos remotos, también venimos de ahí, porque nuestras tradiciones son un conjunto de sincretismos que de diferentes tradiciones y culturas que han ido llegando a los diferentes lugares, a los diferentes pueblos, se han ido mezclando, han ido cambiando las cosas, pero en esencia, si somos capaces de ir a la raíz, entenderemos la rueda de la vida desde otro lugar. Yo creo que es importante que empecemos a entender la importancia del vientre, el vientre sagrado, el vientre del que vino también en el cristianismo el Hijo de Dios, ese cáliz representado en el cuerpo y la sangre, que para mí el cáliz sigue siendo el útero. Si vamos a ver la forma del útero, tiene forma de cáliz. Es importante que sigamos entendiendo que tenemos tanto que aprender, tanto que recordar, tanto que caminar, que a veces es más sencillo entrar adentro y volver a mirarlo todo con los ojos de un niño. Desde ahí podemos entender muchas de las cosas que suceden y de esta manera también podemos entender que tenemos una responsabilidad para nuestros nuevos cachorros, para las nuevas generaciones, porque existe ese gran peligro del sincretismo que de nuevo nos puede hacer volver a perder lo poco que queda. Es necesaria la responsabilidad de la custodia y del buen uso de estas prácticas antiguas para que no se vuelvan a perder de nuevo. Es nuestro deber y es nuestro llamado ancestral el preservar los cultos a la diosa madre para que sus secretos vuelvan a retumbar en todas las direcciones a su debido tiempo y cuando sus hijos y sus hijas estemos preparados para asumir tal responsabilidad. Esto significará que ya hay equilibrio entre hombres y mujeres y que la paz reina sobre la tierra. Mientras tanto, mientras que eso suceda, sigamos cuidando de lo sagrado para que no se diluya con la razón. Yo creo que las mujeres podemos ser verdaderamente libres de las cadenas mentales, sociales, de este mundo loco que está abocado a la autodestrucción y podemos balancear un poquito esta situación. Y eso lo vamos a hacer cuando realmente aprendamos a amarnos a nosotras mismas desde un lugar totalmente auténtico, no mental, sino conectadas a la verdadera naturaleza salvaje femenina, cuyos instintos maternales y animales se despiertan desde un lugar conectado a la intuición y a ese lado trascendental y mágico, rodeado de misterio, que siempre nos ha rodeado a las mujeres, llamadas por algunos brujas o hechiceras o curanderas o hierberas o mujeres medicina. Tantas cosas temidas y amadas que hoy puedo afirmar que, conociendo estos misterios de lo femenino, se abren las puertas de par en par a un mundo nuevo. Quizás sea por eso que quieren distraernos, confundirnos, aniquilar el verdadero significado de la energía femenina mientras suenan los tambores de guerra. Una madre jamás permitiría que sus hijos vayan a la batalla. Los leones están desatados, dando sus últimos zarpazos, porque también, como todos los ciclos, este llega a su fin. Hay un dicho en los pueblos originarios que dice: un pueblo no se rinde
hasta que los corazones de sus mujeres están en el suelo. Quizás ahí está el secreto de toda esta batalla contra la madre y la mujer. ¿Te vienes conmigo? Yo te guío tanto en mis procesos de empoderamiento femenino como a través de mi voz en el secreto de la diosa a encontrar nuestro lugar. Es nuestro tiempo y eso está escrito en muchas profecías de las que os hablaré en el próximo episodio. ¿Quieres seguir descubriendo más secretos? No dejes de suscribirte a mi canal, activar la campanita y darle me gusta. Comparte este podcast para que su voz siga llegando a muchos úteros y a muchos corazones que necesitan despertar a un mundo más equilibrado y con más conciencia de respeto a la vida y a las que damos la vida por nosotras y por las siguientes generaciones. Gracias, gracias, gracias.